Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Cat 150, 158. Chapter 150. Devil Summoner ya veo, así que es un sacrificio, qué prótesis tan genial. Ni siquiera sabía que era falsa hasta que me lo dijiste. Lucas elogió tanto al anciano como al niño mientras observaba sus extremidades postizas. Entonces, ¿nunca has oído hablar de los llamados diablos y de un invocador de diablos? ¿Por qué lo necesito? ¿Acaso son mucho más fuertes que una bestia demoníaca normal? Supongo que ya sabes sobre los seres ancestrales y los que duermen en las profundidades de la zona de conflicto. Creo que esos estúpidos demonios se matan entre sí para fortalecerse o los matan animales dormidos o esos seres ancestrales. ¿Qué tan fuertes pueden ser esos demonios, en fin? Lucas dijo esto mientras miraba al diablo, que todavía era un misterio para ellos. ¡Guau! ¿Qué pensamiento tan pomposo acabas de tener? He visto a una bestia dormida, y también arcaica, siendo golpeada por el maestro Claude. No es difícil pensar que hay muchos otros monstruos más fuertes. Es decir, nadie en Arbalest puede vencer al maestro Claude en un combate cuerpo a cuerpo, pero esa cosa puede golpearlo como si fuera un juguete. Una vez que lo ves, no puedes enorgullecerte, por no hablar del desconocido dios dragón, que puede destruir fácilmente una región como Fitoa en un abrir y cerrar de ojos con solo usar magia de invocación. Ah, ahora que lo dices, trovador, pensé que eras la misma persona que el maestro Claude, pero parece que me equivoqué. O simplemente no sabes lo suficiente sobre cómo está cambiando el mundo. Vaya, no tengo idea de qué quisiste decir con eso, dijo Lin, tratando de fingir ignorancia. Ya veo, tenías otro plan además de ayudar a la pareja, me pregunto por qué los estás ayudando. El enterrador comenzó a sospechar cuando habló del misterioso minstrel, que puede aparecer y desaparecer frente a él. Bueno, ya que no sabes nada del diablo, nos vamos. Gracias, enterrador, por la información. Lin giró su cuerpo para que la seguridad pudiera rodearlo. Señor Lucas, ¿qué quiere decir con esto? ¿Desde cuándo alguien puede abandonar Arbalest cuando quiera? ¡Qué grosería! ¿No quieres ocuparte de tus asuntos? Me iré tranquilamente, así que haz lo tuyo. Minstrel, el trato sigue en pie, ¿vale? Vale. ¿Aún quieres que te pague, aunque no me diste la información que te pedí? ¡Qué estúpido! Lin dijo en un tono frustrado mientras levantaba los brazos y parecía triste. El anciano y el niño no pueden hacer otra cosa que observar el drama que está ocurriendo. Para el niño, es algo muy emocionante que solo había oído en la historia del trovador. Pero este nido de monstruos no es algo que el viejo pueda ver. Personas con el mismo rango que él trabajan como seguridad, y alguien que tiene solo un cuarto de su edad en realidad tiene un rango mucho mayor que él. Aunque quería sentirse triste, la otra persona ni siquiera podía ver su sombra. Entonces, ¿qué podía hacer el anciano sino suspirar? Lucas murmuró algo que no pudieron oír mientras se golpeaba la pieza que parecía un pendiente en la oreja. Acabo de recibir un mensaje de C. Está en Millis ahora mismo y necesitamos información sobre los supervivientes de la calamidad Metástasis. ¿Sabes lo que necesitamos saber sobre ellos, verdad? Claro, pero la mayoría ya deberían haber muerto. ¿De verdad quieres salvarlos a todos? Haremos lo que podamos. Simplemente diremos las palabras y la gente de Millis se encargará de ello. Claro, dame tinta y papel. Lin empezó a usar todo lo que había aprendido de su red de inteligencia en cuanto recibió el documento. Con las historias que escuchó de otros juglares y trovadores, recopiló todas las piezas faltantes y señaló a todos los nobles y lugares sospechosos a donde creía que podrían haber ido los supervivientes desaparecidos. Después de terminar con todos ellos, le dio el papel a Lucas. Los leyó rápidamente y tachó más de la mitad para demostrar que sabía lo que decían. No pudo evitar sorprenderse al ver algunos nombres en el papel. ¿Estás seguro de esto? ¿Qué? ¿Crees que la gente religiosa no puede hacer cosas inhumanas? Suspiro, las cosas se van a poner feas, te dije que sería difícil. Bien, supongo que sabes dónde más puedes encontrar información sobre el invocador de demonios que mencionaste. También podría preguntarle al antiguo ser de Arbalest, pero tardaría un poco. La forma más rápida de averiguar sobre un ser invocado es llamar a un experto. Ah, sí, me olvidé de él, pero deberíamos preguntarle al mejor invocador del mundo. Iré contigo como precio por ayudarnos, y creo que los Wyverns nos llevarán allí más rápido. ¿Qué es Eureka? Reida estaba confundida por una palabra nueva que escuchó de su futuro nieto. Era una palabra extraña para ella. Quiero decir que sé cómo llegar a los lugares más rápido.
Oh, una idea, claro, vamos al Laku, ups. Me refiero al castillo volador. Reida simplemente hizo lo que su nieto le dijo que hiciera. Aunque parece cercano, el castillo del Rey Dragón está bastante lejos de donde están ahora. Es una señal de lo grande que es el castillo. Estallido. A medida que se acercaban al castillo, no podían acercarse más porque había una muralla alrededor. Wow, como se esperaba de un dios barrer así, había un muro alrededor del castillo que impedía la entrada a quienes no debían estar allí. ¿Qué tipo de fuente de maná usan? También quiero saber si esta información podría ayudarnos en el futuro e incluso convertirse en una forma de atrapar a los monstruos que surgirán de la manifestación de la mazmorra. No es fácil para el Wyvern seguir el castillo mientras vuela, ya que la velocidad del castillo puede parecer lenta, pero en realidad es un poco más rápida de lo que suele volar. El clima también es más frío de lo habitual, lo que le hizo sentir que tenía que esforzarse más para volar. No es fácil encontrar la manera de entrar, pero Claudia había aprendido sobre la magia de barrera cuando vivía en Millis. Además, también podía ver dónde la gente era débil. Ah, ya veo, así es como funciona, usando su radar de maná, puede determinar qué parte del patrón de maná a su alrededor es más débil que la otra. Entonces, Claude movió el Wyvern a un lugar donde pudieran pasar. Es de mala educación, pero no sé cómo contactarlo. No sabemos cómo llegar al castillo blindado, así que podemos entrar sin problema, ¿verdad, abuela? Bueno, no creo que nos maten tan pronto como nos vean, actúan de manera descuidada. Pero como ambos son practicantes, están acostumbrados a la imprudencia, y la palabra imprudencia está grabada a fuego en la mente de todo poseedor del título de Dios. Sin imprudencia, no habrían llegado donde están ahora. Vamos. Taladro de maná. Bam. Chapter 151. Perugius Rey Dragón acorazado, Pelagius Dola. El héroe que derrota y sella al dios demonio, Laplace. Una especie de dragón que surgió el día en que el mundo fue destruido por el dios humano, el descendiente del difunto gobernante dragón. Un invocador de rango divino y un maestro de barreras de rango divino. Por lo general, era dócil y solo se preocupaba por derrotar al dios demonio sellado Laplace. Para completar lo que anteriormente no había podido hacer, vagó por el continente hasta el día en que el sello quedó obsoleto. En un día soleado como de costumbre, recorrió la tierra en su medio de transporte favorito, el castillo volador. Pero de repente, miamo. Hay un ataque. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Han aparecido inesperadamente y ahora mismo estamos intentando capturarlos. Bien, dirígeme a sus posiciones. Visitaré el lugar más tarde. ¿Aceptado? Esto es malo. Esto es terrible. El anciano entró en pánico cuando se acercaron al misterioso lugar del que solo había oído hablar en las leyendas. Nunca imaginó que un día se infiltraría en el castillo volador blindado a través de una invasión, mientras Mood, a quien abrazaba, sonreía por la emoción de ser perseguido por golems. ¿Cómo es posible que sepas el código de activación del dispositivo de teletransportación? Lucas gritó mientras bloqueaba el ataque de un golem. Trin, trin. El juglar, que tocaba su instrumento y sonreía tranquilamente mientras esquivaba todos los ataques que se le dirigían, no respondió a su pregunta. Ahora solo queda ver al dueño del castillo y preguntarle por el diablo. ¿Cómo? Preguntó el anciano, y Mood respondió. Al ser arrestado. ¡No! Negó Lin. Sé que buscas adrenalina, muchacho. Sin embargo, es posible que te derriben sin tener la oportunidad de preguntar. Por ahora, solo podemos buscar y encontrar al dueño nosotros mismos. Mientras huían de los golems, de repente oyeron una gran explosión, seguida por el sonido de cristales rotos. ¿Qué es eso? Gritó alarmado el anciano. Esta aura de maná es. El barro se apoderó de la ropa del anciano mientras Lucas murmuraba. Sintiendo pavor ante el caos que se cernía sobre ellos. Jajaja. Arumanfi de la luz, ¿este es tu mejor esfuerzo? Rápidamente escucharon la siguiente voz. Dios mío, ¿ese es tu jefe? Le preguntó Lin a Lucas. Entonces. ¡Bum! Una persona emergió de la pared dañada. Dentro del polvo, notaron a un hombre que llevaba una máscara incrustada en la pared frente a ellos. A medida que el sonido de los pasos de una persona hace que el barro repiquetee, él se revela lentamente, pero lo que otros ven difiere de lo que el joven presenció. Una fuerza externa caótica, distinta de lo que normalmente observaba. Tener dos poderes distintos dentro de un solo cuerpo podría interpretarse como un símbolo del yin-yang, pero no lo es. El niño observa dos serpientes feroces que intentan devorarse mutuamente mientras luchan por derrotar a la otra. Un aura caótica que repelía todos los intentos de obstruirlos. ¿Qué es eso? Mood no pudo evitar quejarse al ver la extraña escena. HMMM, enterrador.
¿Qué haces aquí? Claude preguntó mientras observaba al individuo que nunca esperó conocer. ¡Guau! ¡Qué gran avance! Como predijo tu aterradora profecía, Rey Nube. Te vuelves más poderoso cada vez que te veo. ¿Taller? ¿Qué demonios? Claude no pudo evitar sentirse perplejo por la repentina aparición del trovador, a quien no habían podido localizar a pesar de utilizar todos los recursos disponibles. Sin embargo, incluso antes de que pudiera preguntar, apareció el dueño del castillo. ¿No es de mala educación que arruines la residencia de otro, dios de las nubes? Algunos de los elementales de Pelagius eran más fuertes que Arumanfil, mientras que otros eran más débiles. Sin embargo, Claude desconocía los nombres de los elementales aparte de Arumanfi. Sin embargo, sabía que no podrían derrotarlo, especialmente con Lucas a su lado. Solo estoy contraatacando su repentino intento asesino. Sería de mala educación por mi parte irrumpir en casas ajenas. Ni siquiera tienes un timbre para que toque. Al menos haz que pueda tocar a tu puerta. Seguiré tu consejo. Ya que es de mala educación dejar que los invitados esperen en el pasillo, sígueme, procedamos a otra habitación. En la recepción, los 5 están sentados en el sofá frente a Pelagius. El séquito del Rey Dragón está justo detrás de él, al igual que Lucas detrás de Claude. Mood no temía el aura de Claude porque se volvió más dócil después de que dejó de usarlo. Antes de nuestra conversación, supongo que nunca te había conocido, Minstrel, entonces, ¿cómo pudiste usar la puerta de teletransportación en la zona de conflicto? El repentino comentario de Pelagius sorprendió tanto a Reida como a Claude. Mientras Claude observaba a Lucas, este le hizo un gesto con la cabeza. A pesar de que una de las preguntas más importantes que quería hacerle a Perugius ya había sido respondida, todavía necesita el permiso de Perugius para usar la puerta de teletransportación o estudiarlos. Ya lo sé, de todas formas, no responderé ni aunque me amenaces. Vayamos al grano. No te molestes con nimiedades como esas. El trovador afirmó que había pasado por alto el hecho de que la puerta de teletransportación es un dispositivo personal de Perugius. Ni Claude ni los otros reaccionaron ante la negativa del trovador a responder, pues ya sabían que él ocultaba algo que ninguno de ellos sabía. De acuerdo, podemos retomar ese asunto más tarde. Ahora, por favor, explica tu descortés intrusión en mi fortaleza, trovador. Perugius dijo mientras se servía una taza de té y la bebía con cuidado mientras esperaba que el juglar respondiera. Lin, Mood y el anciano compartían la misma perspectiva al mirarse. Así, el anciano tomó el mando y empezó a contar historias. Todo empezó hace varios años, el anciano narra su primera vez conociendo a un bebé milagroso que sobrevivió en un entorno hostil, incluso en condiciones aún más difíciles. Observa su desarrollo y le brinda amplias oportunidades para que tenga una infancia normal. Obviamente, algunos dudan del talento del niño e incluso de las historias del anciano. Ya veo, dada la información del juglar. ¿Crees que el padre del niño usó magia de sacrificio para conjurar al diablo? Mientras contemplaba el antiguo juego y los cómics creados por el gran artista de la tierra natal de Kuro, Claude dijo. Entiendo de dónde viene la suposición del juglar, pero no hay ningún lugar próspero en la zona de conflicto que surgió repentinamente en estas décadas aproximadamente. Claude dijo mientras intentaba recordar cada bit de información que había leído previamente en el estudio. Sin embargo, esta es la primera vez que escucho sobre la invocación del diablo. ¿Tiene la invocación de Dios algo comparable? Como la persona con el rango más alto en la invocación de magia, Claude le preguntó a Pelagius, quien invoca espíritus antiguos, como su subordinado. Parece que yo tampoco lo sé, ya que ningún espíritu antiguo lidió con este tipo de demonio, nunca nos habíamos encontrado con una criatura invocada que usara el cuerpo de un niño como ancla en este reino. Sin embargo, este es un tema intrigante. Arumanfi apareció de repente junto a Perugius junto a un espíritu desconocido que nadie en la habitación pudo identificar. Dando un paso atrás, el nuevo espíritu se inclina y le susurra algo a Pelagius. Veo, chapter 152. Sacrifice poseedor del título de Dios. La gente puede ser consciente de que aquellos que poseen el título también son considerados entre los mejores. Sin embargo, parece haber un error en la interpretación del título. Los magos, maestros de armas, usuarios de técnicas e incluso herreros diversifican su comprensión en rangos para que las personas tengan una comprensión más fácil hacia la maestría. Desde principiantes hasta avanzados, este es un lugar donde los humanos normales pueden tener éxito sin la ayuda de mana y ki. Después de superar el límite de un mortal, alcanzarás un nivel en el que recibirás títulos etéreos como santo, rey y emperador. ¿Y qué pasa con Dios entonces?
Este es el rango de aquellos que han superado el límite sobrehumano, un límite en el que tanto los humanos como los demonios comienzan desde el mismo lugar. Un lugar desconocido donde no hay límites para sus techos. Quienes alcanzan el reino como mortales suelen ser demasiado mayores para conservar su inteligencia. Algunos pueden haber visto su pericia disminuir con el tiempo, o incluso perderla por completo. A diferencia del estilo del norte, que usaba este rango como título del maestro de la práctica, el rango de Dios es en realidad un punto de inflexión que hace que las personas tengan una comprensión diferente a medida que alcanzan el pináculo de lo que un mortal puede hacer. Sin embargo, aún deben estudiar para superarse y profundizar en los conocimientos que les permitan avanzar de rango. Parece que el conocimiento antiguo contiene información sobre la invocación de sacrificios, afirmó Pelagius mientras colocaba la copa sobre la mesa. Sin embargo, esta es una antigua ceremonia en la que el practicante invocaba a un ser consciente más allá de nuestra comprensión. Una entidad extraterrestre que se acercaba a este universo. Después de recibir la información, Pelagius se toca la frente, como si acabara de recibir alguna información de algo en su cerebro. No se sabe qué está ocurriendo realmente, pero de repente se quedó en silencio, lo que sugiere que ha aprendido algo. Esto es, ya veo, Pelagius murmuró. ¿Has descubierto algo? El anciano no puede evitar sentirse ansioso por el cuidado hacia el niño. Podría ser útil si Pelagius tuviera algo de información sobre esto, ya que Mood con suerte podría tener una vida como la que tenía un niño normal. Como si entendiera algo, Claude miró al chico con una mirada de asombro, como si entendiera algo. Un amigo, dijo Claude abruptamente. En efecto, respondió Pelagius y continuó. Ay, la decisión de tus padres de sacrificar a un amigo es increíblemente estúpida. No puedo evitar preguntarme qué deseaban tanto como para que mereciera la pena sacrificar a una persona con un poder inmensurable. Supongo que el niño es un mico con la capacidad de controlar el maná, lo que explica por qué puede aprender más sobre ello que incluso los maestros, sin que nadie le enseñe, dijo Claude mientras continuaba con las palabras de Pelagius. Creo que sí, ya que los demonios se han encaprichado con él y pueden compartir sus partes del cuerpo cuantas veces quieran. Creo que se están matando entre sí sin darse cuenta de que las partes del cuerpo y el talento volverán al niño tras la muerte de sus hermanos. Una tontería para un canalla hambriento, un ejemplo a seguir, eso es un hecho innegable. Sin embargo, esta es la primera vez que un amigo de un elemento tan poderoso aparece de verdad. Nunca ha habido uno antes. Basado en el maná que lo rodeaba, casi tenían el mismo peso que el mío. Pero la densidad es asombrosamente densa, incluso más densa que la mía, guau. Un maná más poderoso que el de un dragón, y eso ni siquiera es un trozo entero. Está muy roto. El joven se asusta ante las expresiones divertidas de Claude y Pelagius, y se esconde detrás del anciano ya que no puede comprender lo que dicen los aterradores adultos. Tranquilos, tranquilos, panda de enfermos raros, explícanoslo para que podamos entenderlos, dijo In, mientras detenía la conversación de Pelagius y Claude. ¿Desea una explicación extensa o resumida? El que puede me hace entenderlos. Está bien, señor del castillo. Por favor, dijo Claude mientras le ofrecía su asiento a Pelagius. Una invocación suele requerir un sacrificio. Nunca he oído hablar de que se utilice una criatura viva como material para invocar. Sin embargo, algunos lo han intentado sin éxito. El expediente ya indica que se ha producido una invocación. Por lo tanto, los componentes del cuerpo vivo de un bebé se denominaban antiguamente demonios. Lo cual es bastante correcto como sustancia para invocar, pero aquí es donde falló. Un componente corporal humano es ineficaz. O eso dijo Pelagius. Incluso el cuerpo de un bebé o de un adulto tiene poco valor para estos seres sin forma, ya que ni el exterior ni los sentidos de un ser vivo poseen nada digno de ser utilizado como recipiente. Deben materializarse para poder existir en el mundo material. Cuanto mayor sea su nave, mayor será su poder. Es un concepto simple. Obviamente, la situación es diferente con el maná. Una energía flexible y sin forma que podría ayudarlos a convertirse en lo que desearan, siempre que tuvieran la cantidad suficiente. Incluso si anhelan su forma más perfecta, es posible que la alcancen. Por lo tanto, compitieron por la amigo con el maná más potente. En cierto modo, esto es el destino, dijo Claude mientras miraba al chico. Tener un conocimiento claro del tipo de tragedia que uno experimentaría si llegara al poder a pesar del sentido común. No puedo negarlo, a pesar de que, en promedio, un amigo se encuentra una vez por generación. La mayoría, casi todas, sufrirán una tragedia en sus vidas. Aunque Lucas no dijo nada, conoce el pasado de Mission y Shirone como Miko, que no puede describirse como feliz.
Ninguna de las Miko que conoció tuvo una infancia normal. Bueno, jovencito, compartimos el mismo destino. Pero tomamos un camino diferente, y ahora que al menos uno de los misterios se ha resuelto, podemos especular sobre qué les está pasando a tus padres y qué harías si los conocieras. Dijo Claude con los brazos en jarras. Espera, aún desconocemos quiénes son los padres del mocoso y dónde está el demonio que se aprovecha de las partes del cuerpo del chico. Lin interrumpió de repente. De hecho, dadas las características del demonio, no es difícil determinar que los padres del niño fueron asesinados, ni es difícil buscar un feudo que desapareció repentinamente pocos años después de su nacimiento. Con suerte, el anciano recuerda los años en que lo descubrió. Por supuesto que lo recuerdo. El anciano entonces le dio a Claude el cumpleaños del niño. ¿Está bien, pregúntale a C sobre la información? Sí, señor, volvamos ahora al tema. Claude pareció inmediatamente solemne mientras miraba al trovador. ¿Quién eres? Chapter 153. Mysterious Minstrel 2. Solo los habitantes del castillo blindado saben cómo usar la puerta de teletransportación. Saben cosas que la gente de este planeta desconocía, e incluso conocen información que solo mis encarnaciones anteriores conocían. Claude enfatiza su lógica con su dedo índice. No es posible que seas un humano normal, Minstrel. El trovador se negó a responder a ninguna de sus preguntas, limitándose a encogerse de hombros y apartar la mirada. Perugio también sentía curiosidad por esto, aunque no investigó en profundidad al juglar. El silencio finalmente se rompió con el informe de Lucas. Hemos aprendido sobre ellos, maestro Claude. ¿Cómo piensas manejarlo? Claude desvía su atención del juglar y la vuelve hacia el señor del castillo. Volvamos a nuestro tema principal, señor héroe, hablemos sobre el sombrío futuro de este mundo. Ese tipo Claude es aterrador, dijo el anciano mientras él, junto con el trovador y el niño, se dirigían a la habitación que les había sido asignada. Muda sintió exageradamente ante las palabras del anciano y agregó. Su maná está siendo comido y comiendo algo más todo el tiempo. ¿Qué clase de cosa es esa? Oye. ¿Cómo se supone que es un amico? ¿Qué ojos tan bonitos tienes? Exclamó Lin mientras aplaudía con entusiasmo. Puedo contarte la otra cosa. Comer y ser comido por su maná. Aunque no sé qué ves, sí sé un poco sobre la otra energía similar al maná. Se llama Ki, y se produce al consumir el maná de su cuerpo, explicó el juglar. ¿Energía devoradora de maná? ¿Es algo más que aura? Bueno, según su hipótesis, es una energía antes conocida como aura. A diferencia de cómo los magos usan su maná, los maestros de armas imbuyen sus armas con aura. Entonces, ¿cómo pudo la persona que se considera fallida como mago volverse más fuerte que uno solo? Ya veo, ese es otro enfoque que nunca había considerado. ¿Qué pasa, padre? No entiendo el significado. Entonces, ¿qué opinas del individuo que nos acompaña? ¿Crees que tenía tanto maná? No veo tanto maná como el que tenía mi padre en su cuerpo. Tienes razón, sin embargo, si tu padre y el hombre lucharon. Sin duda, tu padre será el vencido, comentó el anciano sin vergüenza. Bueno, ya lo sé. ¿Pero qué le da tanta fuerza? Es su habilidad con las armas y la magia. Como duales, pueden usar tanto sus hechizos como sus armas en combate. Tienen la inteligencia y la fuerza para realizar hazañas que los magos y maestros de armas normalmente no pueden lograr. En el pasado, los maestros de armas y los hechiceros luchaban con claras distinciones entre sus respectivos roles. El paisaje y el lugar de ataque suelen ser los factores más significativos entre batallas. La gente común reconoce que, si bien los magos sobresalen en ataques a larga distancia, los maestros de armas lo hacen en el combate cuerpo a cuerpo. Si bien existen expertos especializados en ambos bandos que pueden mitigar sus deficiencias, este estándar se utiliza generalmente para evaluarlos. Si bien también existe un rango para cada practicante, es irrelevante. ¿Te refieres al santo, rey, emperador y cosa de Dios que llaman así? ¿Sí? Te lo explicaré más tarde, pero debes saber que los magos siempre hemos creído que los maestros de armas usan el maná como combustible para sus poderes, al igual que ellos mismos. Sin embargo, la teoría del dios de la nube cambió nuestra perspectiva. ¿Por qué? ¿Es porque logró crear un ser que puede usar maná y aura al mismo tiempo, No entiendo, Lin interrumpió al instante e informó al niño. Porque en el pasado, nadie tenía en alta estima a los maestros de armas. A diferencia de los magos, que deben estudiar los canales de maná, los maestros de armas solo necesitan entrenar. No usan la mente para desarrollar sus habilidades con las armas, sino sus músculos. Por lo tanto, a nadie le importan lo suficiente los maestros de armas.
Hasta el punto de que ni siquiera comprenden cómo utilizan sus habilidades con las armas. Exactamente. Por lo tanto, el hecho de que el joven descubriera que los humanos poseen una segunda energía externa es un descubrimiento asombroso que podría impulsar una intensa investigación y generar un nuevo descubrimiento en el futuro, un pensamiento revolucionario. Wow, pensar que un niño adolescente pudiera enterarse de esto, incluso los dragones de la antigüedad se asombrarían al saberlo. Esto demuestra claramente lo monstruoso que es ese niño. Llegaron rápidamente a su habitación. Al cerrarse la puerta, el diálogo concluyó. Sin embargo, mi amo no es tan enigmático como tú. Juglar. Lucas surgió inesperadamente de las sombras. ¡Qué acto tan terrible, enterrador! Te encanta escuchar las conversaciones de la gente a escondidas. La abrupta presencia de Lucas asustó tanto al anciano como al niño. No tienes ni maná ni ki, sino un secreto oculto. Nadie lo sabe, pero la posibilidad de que seas la reencarnación de mi maestro es lo que nos hace temerte. Sin embargo, si decides esconderte, nadie podrá encontrarte. Trovador, ¿qué eres? Lin no respondió nada, solo sonrió, mientras la pareja de padre e hijo simplemente los miraban con extrañeza en sus ojos. Solo recientemente se dieron cuenta de la peculiaridad del juglar, pero eso no les impide recordar su ayuda. Veo que no tienes intención de responder a ninguna de mis preguntas. También veo que tienes una amiga maravillosa. Bueno, gracias, mi amo quiere hacer un trato contigo, ¿te importaría saberlo? Déjalos salir a todos, tigre. Escucharé el trato antes de decidir. Chapter 154. Wedding Day. Ahora que la boda ha terminado, procederemos al ritual, y cualquiera puede elegir pelear con la novia o el novio. Según las instrucciones del anunciador, tanto los invitados masculinos como femeninos desenvainan sus espadas y piden un duelo a los novios. Mientras que las mujeres más jóvenes optaron por discutir con la novia, las mujeres mayores optaron por confrontar al novio. Esa maldita ceremonia de boda sin duda acabará con mi vida. ¿Acaso no les importa nuestra primera noche? ¿O pretenden que fracase en la primera noche con esto? Claude gimió mientras tomaba su tarjeta y llamaba al equipo que figuraba en ella. Vamos, vamos, esposo. Es su regalo de despedida, así que no hay motivo de queja. Y Solté sonrió al hacer lo mismo, pero su mirada era más aguda al fulminar con la mirada a sus fracasados rivales que intentaban robarle a su esposo. Ha transcurrido una semana desde el acuerdo con Pelagius, y el acuerdo con el héroe ancestral se ha concluido con éxito, y ambos han reafirmado su compromiso. La cooperación con el castillo volador blindado mejorará la situación ante la futura tragedia. Como mínimo, puede usar la puerta de teletransportación para adquirir conocimiento. En el futuro, la gente podría crear una puerta de teletransportación, pero no será tan sencillo como crear un subespacio. Los preparativos de la boda se han llevado a cabo de manera impecable y la ceremonia ha quedado maravillosamente limpia. Solo los preparativos de la boda tomaron 5 días para completarse, y en este último día, la pareja intercambiará votos y participará en ritos de duelo. Algo que los habitantes de Arbalest inventaron por placer, pues ellos también quieren saber si la novia es digna de su amo, o más específicamente, las admiradoras de Claude. Y Solté los aceptó sinceramente, y los habitantes del Santuario de la Espada también estaban interesados en medir la fuerza del primer dios de la nube, así como en tener una pelea con él al menos una vez. Ahora que tienen la oportunidad, sin duda la aprovecharán. Jajaja. Ahora, toma esto. Emporio se rió mientras lanzaba un ataque sorpresa mientras Claude se enfrentaba al otro emperador de la espada. Joder, viejo. Eso es cobarde. No quites tu mirada de mí. Sonido metálico. Patea. Daim. ¿Cómo te atreves a tomar la mano del maestro Claude y convertirte en la amante primero? ¿Perdón? Él fue quien me propuso matrimonio. Urk. Asumí que era célibe todo este tiempo, así que me puse ropa provocativa, solo para que me pegara. Aunque no soy su hija, me regañan cada vez que me pongo eso. La muchacha murmuró mientras lanzaba su estoque encantado con fuego hacia Isolté. Usando su técnica del dios del agua, Isolté paró el golpe de su oponente y dio un paso atrás antes de golpear rápidamente a la chica con su espada larga. Cansenla tanto que no pueda disfrutar de su primera noche con el amo. Chicas, vayan a cansarla. ¿Sí? Mientras continuaban discutiendo, el otro invitado solo pudo sacudir la cabeza. ¿Cómo pudo un día tan feliz convertirse en una guerra así? Jajaja. ¿No es divertido? ¿Debería nuestro dojo del dios de la espada brindarles la misma cortesía a los recién casados? Puedes intentarlo, dios de la espada, si deseas deshonrarte a ti mismo y a tu yerno. Jajaja. Dudo mucho que mi yerno pueda ser tan monstruoso como ese dios de las nubes. Jajaja.
Reida y el actual dios de la espada, Galfarión, tuvieron una conversación que hizo que su hija temblara de horror cuando miró a su mejor amiga, Isolde, quien luchaba como una bestia. Oye, Eris, dices que estás familiarizada con ese dios de la nube, ¿correcto? Sí, lo reconozco. Es el hermano mayor y discípulo de la aldea de Rudeus. ¡Guau! ¿Qué clase de monstruo es? Pensar que puede con 5 emperadores que solo son inferiores a Dios. No lo sé, pero mi Rudeus debería ser superior a él. Eris dijo con confianza que sabía que Rudeus era más débil que Claude, pero prefería creer que incluso Rudeus podía ser más fuerte que Claude cuando se lo proponía. Aún así, deseaba fortalecerse para poder regresar con su amado Rudeus lo antes posible. Clara no pudo evitar murmurar. ¿No se dio cuenta de que Rudeus creía que ella lo había dejado? Creo que no, y sabiendo lo ingenuo que es Rudeus, debe haberse acostado con otra mujer. De tal palo, tal astilla, ambos son unos pervertidos sexuales que disfrutan tocando a las mujeres. Somar le respondió a Clara mientras comía un bocado y observaba el sufrimiento de Claude. Charles, a su lado, tarareó y dijo: «Qué suerte que sea impotente, porque la mano aceitosa de Rudeus le causará problemas al amo Claude si anda por ahí golpeando mujeres como Paul». Eris debió ser su ángel en cierto sentido. Ja. Me pregunto qué cara tendrá cuando se dé cuenta de que fue él quien abandonó a la pobre chica. Me encantaría ver esa expresión de culpabilidad. Tranquila, Clara, no es que se sienta culpable después de saber eso. Bueno, no creo que ni siquiera a Eris le moleste que Zenith tenga una hermana esposa. Maldito sea ese sinvergüenza de Rudeus, Charles exclamó mientras aplaudía a Claude por el golpe que recibió en la nuca, mientras Somar continuaba masticando su comida con fastidio. Ahora que lo mencionas, ¿no eres su tío? ¿Eh? Correcto. Ahora que su tía es mi esposa, seguro que me llamará tío. Cuando nos volvamos a ver, este tío cuidará bien de su sobrino, comentó Somar con una risita maliciosa. Considera la cara de vergüenza que pondrá Rudeus, ya que le desagrada tanto al padre como al hijo. Eso también significa que soy el cuñado de Paul, ¿verdad? Rayos, el título pierde su atractivo demasiado rápido. Luego se quedó deprimido. El duelo de Isolde culminó en una victoria pírrica. Alzó la mano, jadeando tras abandonar al melancólico joven, y el sudor le inundó el cuerpo, con arañazos visibles en su piel y en su vestido de novia. Mientras tanto, Claude todavía disfruta de su pelea con más emperador entrando en la contienda. Al final, el dios de la espada, Galfarión, no pudo detener la picazón en su mano y entró al estadio después de que todos los enemigos antes de Claude habían sido derrotados. Joder, maldito viejo. ¿Te fijaste en mi amada a pesar de que es tu hija? Claude le gritó al dios de la espada. Ni hablar. Solo me interesa tu habilidad con la espada, no la mujer. Sal de aquí. Dilo después de haberme vencido. Así que otra persona le ató las manos a Claude, impidiéndole disfrutar de una gran primera noche con Isolde. A pesar de ser su noche de bodas. Chapter 155. Newlyweds. Toda historia debe tener un final, pero Claude nunca llegó al que deseaba. Sin embargo, esperaba que su romance terminara felizmente para siempre. Después de su victoria sobre el dios de la espada, la princesa Claude llevó a Isolde mientras huía de la escena. Kuro y Bloodykant se rieron entre dientes al ver su figura huyendo, mientras Fred y Alex negaban con la cabeza. Ash y Charizard rieron a carcajadas al verlo huir. Mientras tanto, los demás miembros de Arbalest se secaron la frente, temerosos de que Claude causara estragos con su locura tras impedírsele pasar una velada romántica con su esposa. Algunos no pudieron asistir a este alegre evento porque el horario no les favoreció. Como Pablo y su equipo, la gente de Milsion y Rudeus. El hecho de que tuvieran obligaciones que les impidieran asistir demuestra lo urgente que es la boda de Claude e Isolde. Como alguien que creía firmemente que no se deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio, Claude siempre se abstuvo de tocar a Isolde con lujuria. Sin embargo, al final, no pudo esperar a que la manifestación de la mazmorra fuera eliminada para casarse con su amante. Por lo tanto, se tomó todo el tiempo posible durante las vacaciones de invierno para casarse con Isolde y convertirse en marido y mujer antes de que la situación se descontrolara. El plan es comenzar en cuanto llegue la primavera. Entrarán al laberinto donde se encuentra confinado Zenith y establecerán una relación con el otro reino. Preocupado. Estas son las palabras adecuadas para él. La cantidad de esfuerzo e instrucción requerida es considerable. No solo necesitaba prepararse para un futuro incierto, sino que también necesitaba entrenar a la élite de Arbalest. Por muy fuertes que sean, tienen que ser aún más fuertes. Al final, desarrolló un apego hacia ellos y no quiere que perezcan.
Como una de las razones por las que comparte su sabiduría con los habitantes de este mundo hexaédrico, es indecoroso esperar que perezca alguien que no sea miembro de Arbalest. Sin embargo, así es la condición humana. Tenían precedencia sobre todo. Una vez que captaste con firmeza lo que sostenías, no había duda de que la gente te seguiría. Cuando abres tu corazón a los demás, ellos entrarán en él y viceversa. ¿Qué demonios hacen ahí? Ya pasaron 2 días. ¿Qué hay de la cena? ¿Es esto lo que significa ser un adolescente físicamente robusto? Diablos, no morirá y solté si esto continúa por mucho tiempo. ¿Pero no está demasiado tranquilo? Como Claude puede usar maná externo para alimentar el círculo mágico, no oiremos nada cuando use la barrera del sonido. Cuando la gente habla de esta rareza, no puede evitar temer que cualquier cosa que ocurra como resultado de su rareza sea perjudicial. Temiendo por la seguridad de su nieto, Reida destrozó la puerta e invadió por la fuerza la habitación de los recién casados. Claude. ¿Qué diablos le hiciste a mi nieta? Reida gritó mientras rompía la barrera y entraba en la habitación. Tan pronto como se rompió la barrera, los que estaban afuera pudieron escuchar el ruido dentro de la cámara. Ni hablar. Deseo una hija después de tener un hijo. ¿No sería fantástico que el hermano mayor cuidara del menor? Claude exclamó con júbilo. Tener una hermana mayor que cuida a su hermano es mucho mejor que eso. Su discusión continuó durante otra hora sin siquiera reconocer que Reida entró en la habitación, y la gente afuera se dio cuenta de que esta loca pareja aún no había cometido el crimen mientras debatían sobre el futuro. Estaban asombrados por el hecho de que Claude realmente había consumido alimentos y bebidas sin darse cuenta. Dudan que esta pareja siquiera sea consciente de que usaron el baño mientras discutían. Esta es otra forma de locura. Tienes unos suegros maravillosos, dios del agua. Ja ja ja. Reida no pudo evitar sonreír al escuchar las burlas del dios de la espada. Reida les gritó mientras les torcía las orejas y les sermoneaba sobre lo que es vital y lo que no, mientras se cansaba de su conversación sin sentido. Ja ja ja. Es ridículo. Kuro se rió a carcajadas mientras escuchaba la historia de Ash. Como responsable de la situación en Begarit, dado que él y el maldito Kant actúan como si no quisieran ser molestados, basándose en la información obtenida, deciden abandonar la fiesta y regresan para ayudar al equipo de la División G, el geólogo, en la investigación del laberinto que atrapó a Zenith. Dado que la inminente tragedia estaría estrechamente relacionada con la mazmorra y el laberinto, sería beneficioso comprenderla mejor. La División G se formó para estudiar la mazmorra y el laberinto. Con un poco de suerte. Mientras Kuro se reía del chiste que estaba leyendo, se sorprendió al enterarse de que la puerta de teletransportación se había abierto. Oh, esta es una noticia fantástica. Mientras se ajustaba las gafas, Kant escaneó el mapa que indicaba la ubicación de la puerta de teletransportación. Ella solo puede sacudir los hombros mientras da una orden a otra división de Arbalest para esterilizar el lugar y construir un campamento allí, ya que la ubicación es bastante distante y dentro de la zona de peligro. La división K sería útil en esta situación, ¿verdad? Preguntó Kant, pidiendo la opinión de Kuro. Estos caballeros están especializados en defensa. Podrían bastarse por sí solos. Pero debemos actuar con rapidez y establecer el campamento, por lo que sería preferible que la división de ingeniería los ayudara a hacerlo. Adquirido cuando aquellos de la división A que destacaban en retaguardia se unieron a la división. Les sería difícil adaptarse con las manos, pero si la división R creara tecnologías que los ayudaran, sería mucho más fácil explorar la zona y establecer un campamento seguro en los alrededores. Como no estará abierto al público, en realidad no necesitamos a alguien de la división C. Una vez terminado el asunto de la puerta de teletransportación, leyeron la situación sobre el trovador misterioso. Kuro no podía quitarse la impresión de que algo andaba mal con ese individuo. Lin, la manecilla del reloj giró mientras el hombre pensaba en el nombre familiar. Siente que debería haber sabido algo sobre el nombre, pero la información simplemente se le escapó de la mente. Bueno, lo recordaré si realmente es tan significativo. La mico del tiempo decide olvidarlo y simplemente lo deja en paz. No sabían que esta pista les sería útil en el futuro. Chapter 156. Take Bloody Training. Sobrevivir fue todo lo que te pedí. Pero no sobrevivas de la vida de otras personas. Mientras instruía a los individuos en la arena, el instructor pronunció la frase. Han pasado 2 meses desde la última batalla y el mago de la universidad se ha vuelto más resistente que nunca. Cada mes, el instructor seleccionado por los ciudadanos de Arbalest evaluará a los estudiantes. Clara realizó la mayor parte de la selección, y en esta ocasión fueron los miembros de la división U los elegidos. Lanza la barrera más rápido. Ya te maté apuñalándote en los ojos.
Así lo afirmó el miembro de la División U que enseñó a los niños cómo sobrevivir contra asesinos y amenazas similares. Tener conocimiento de algo no es lo mismo que experimentarlo. Ser asesinado o tener la experiencia de resultar herido por una situación inesperada es increíblemente valioso. Hicieron lo mejor que pudieron para entrenarnos sobre cómo tratar con ellos, ¿no es extraño? Luke preguntó mientras esperaba su turno. No, esto ni siquiera está cerca de su capacidad máxima. Supongo que estos son los aprendices de Claude que pueden hacerlo mejor. Rudeus respondió mientras calentaba y estiraba. Después de que Rudeus y Silpy comenzaron a salir, su relación con Luke se volvió más cercana que nunca. Aunque son parientes por ascendencia, sin contar que Luke pertenece a la familia Notos Greirat, de la que Paul fue desheredado. No tienen una relación lo suficientemente cercana como para intimar. Tu padre probablemente te ha enseñado sobre el dios de la nube, ¿correcto? Sí, está siendo instruido después de mí. Podría decirse que es mi discípulo menor, sin embargo, es tan competente que ya ha derrotado a su maestro sin piedad. A pesar de ser su maestro, me derrotó en una batalla de hechizos. Por eso me desagradan los genios. Rudeus parece estar diciéndole a Luke que Claude es un monstruo, mientras insiste en que es una persona normal. Claro, Luke sabe que Rudeus no tiene mucho talento para las armas. Sin embargo, su talento para la magia solo es superado por el del dios de la nube. Te menosprecias demasiado, Rudeus. Bueno, quizá por eso hayas podido alcanzar este nivel por ti mismo. No creo que lo haga, es el turno de nuestro equipo. Vamos. Rudeus se tomó sus años antes de reencarnarse según los cálculos. Sin olvidar jamás los sombríos días previos a su muerte ni la horrible experiencia de ser abandonado por sus padres y hermanos, fue incapaz de reflexionar sobre su existencia. En ese momento intentaba olvidar aquellos días oscuros y trágicos. Sin embargo, esto por sí solo lo sujetará por el tobillo y probablemente lo estrangulará en el futuro. Para avanzar, hay que dejar atrás el pasado. Es inútil intentar olvidar recuerdos destructivos. Acepta el error que cometiste y tu vida volverá a progresar. A medida que el equipo de Rudeus y Luke se acercaba a la arena, los espectadores estaban ansiosos por ver qué tipo de estrategia emplearían y cómo responderían los maestros. Rudeus y Luke tienen una segunda oportunidad para elegir su propio equipo tras lograr la puntuación más alta en la última batalla simulada. Esto los impulsó a colaborar entre sus edades. Con Ariel como su estratega y miembros como Rudeus, Zanova y Silpy uniéndose al equipo, los estudiantes en la arena tienen un equipo de ensueño. Zanova no solo es un amigo de gran fuerza, sino que las acciones de Claude durante el examen simulado anterior le permitieron reconocer la maravilla de las armas y considerar un método para controlar su propia fuerza. Puede distinguir entre versiones fuertes y débiles de su poder, a pesar de su diminuto tamaño. Ahora, Zanova puede enfrentarse a los enemigos sin tener que matarlos. Aunque perder el control contra oponentes más débiles que él y que un solo disparo los mate es posible, a los instructores no les sucederá porque entienden cuándo atacar y cuándo defenderse. Incluso el instructor más débil de Arbalest enviado a Ranoa puede vencerlo fácilmente. Incluso con toda su fuerza y su frenesí, Zanova es incapaz de atacarlo. Esto demuestra lo valiente que es agente de Arbalest y le ayudó a darse cuenta de lo vasto que es el planeta. Aunque todavía le gustan las estatuas y figuras de acción de Rudeus, no les dedica toda su atención. Al controlar la creación de figuras, Zanova comenzó a comprender cómo funcionaba su poder. Por ello, entrenar con el instructor de Arbalest le permitió recibir retroalimentación sobre cómo mejorar su control. No solo Zanova, sino también los demás estudiantes reconocen que las divisiones de apoyo, como las del departamento de herbología, pueden ser útiles en el combate. El veneno, las hierbas medicinales e incluso las hierbas culinarias se pueden utilizar en numerosas situaciones de supervivencia. De repente se produjo un boom de conocimientos en la universidad. Cooperar entre sí e idear maneras de sobrevivir contra el instructor de Arbalest les permite descubrir métodos inéditos. No solo los alumnos, sino también los instructores desplegados en Ranoa aprenden de sus interacciones con los estudiantes. La estrategia, el conocimiento de la psicología humana y la capacidad de evaluar la situación son esenciales cuando se lucha contra un gran número de oponentes. Esta es una posición en la que rara vez se encontrarán. Especialmente para la división Undertaker, que se especializa en asesinatos, tratar con personas que ya están al tanto de ellos es más difícil de lo que esperaban. Pelear contra estudiantes promedio puede no ser gran cosa para ellos, pero Rudeus es una historia completamente diferente. Aunque Rudeus no es tan monstruoso como Claude, su enfoque para completar el rompecabezas difiere significativamente del de Claude.
Además de que su grado de dominio de hechizos es superior al de los instructores, su manera de tratar con ellos les ayuda a reconocer lo que les falta. Tal como lo aprendieron los estudiantes de los profesores, también ocurrió lo contrario. Sin embargo, no es como si pelearan uno contra muchos. Forman un equipo, aunque Rudeus sea más fuerte individualmente que ellos. Mientras luchen juntos, aún pueden vencerlo. En la arena de la Universidad Ranoa, se produjo una vez más una batalla desenfrenada. Mientras los instructores entran y salen de las sombras, los estudiantes lanzan hechizos devastadores sobre el medio ambiente. Incluso fuera de la institución, el estruendo y el temblor del suelo se pueden sentir, pero solo después de que la barrera circundante haya mitigado el efecto. Sin ella, las ondas de choque ya habrían destruido el banco de espectadores. En una pelea entre 10 y 70, debería ser más fácil para el último superar al primero. Rudeus ha derrotado a los 5 con éxito. Fix. Usa magia de luz para eliminar la oscuridad. Luke, Zanova, prepárense para el ataque en cuanto los instructores emerjan de las sombras. Oponente, prepárense para el ataque. Recibiendo sus órdenes de Ariel, cada individuo preparó su postura y se preparó para su entorno. Mientras Silpi lanza la magia, entrecierran los ojos y se concentran en su entorno. Nunca habrían imaginado que los otros 5 instructores no se escondían en sus sombras, sino que vagaban entre ellas. Sin que lo supieran, sus compañeros son asesinados desde dentro. Los individuos fueron asesinados en el lugar tras una sucesión de ataques fatales. Obviamente, solo experimentan la incomodidad que les impide moverse. Como se trata simplemente de un combate cuerpo a cuerpo, nadie murió. Sin embargo, el dolor que experimentaron es el que anticiparían en realidad. Podría ser considerablemente peor. Este ataque no nos mutiló ni nos hizo sangrar, pero el dolor es insoportable. Rudeus declaró, al ser arañado por una espada envenenada, que era una suerte que su hechizo de curación pudiera neutralizar el veneno. Lo mínimo que sus compañeros podían hacer mientras la angustia los seguía azotando era gritar de dolor y revolcarse en el suelo. En poco tiempo, los 70 individuos que había anteriormente se redujeron a menos de 40. 5 individuos son suficientes para eliminar a la mitad. Sin embargo, la cooperación entre Zanova y Fitz frustra el ataque de los instructores. Mientras Luke protegía constantemente a Ariel, ella estaba a salvo. Mientras Ariel continuaba con su orden, el número de instructores disminuyó, y finalmente una flecha le atravesó el corazón. Luke, con aspecto de puercoespín, ya había caído antes ante la muerte de Ariel. Ariel, gimiendo de angustia, se sometió al observar la muerte de Luke. Solo quedan Rudeus, Zanova y Fitz, rodeados por 4 maestros. Aún así, Rudeus y Fitz han agotado su maná y solo pueden mirar a Zanova, quien está haciendo todo lo posible para protegerlos. Esto es una locura, ¿así se ve la guerra? Rudeus murmuró mientras jadeaba en busca de aire y se agarraba el brazo con dolor. No lo sé, pero dudo que pueda sobrevivir a esta batalla yo sola. Silpi parecía triste al ver la mirada sin vida de su amiga. Maestro, ya no aguanto más. Gritó Zanova mientras lo apuñalaban en la pierna, el hombro y las costillas mientras se defendía. Al final, reprobaron el examen simulado, pero lograron derrotar a 6 instructores. Bueno, a diferencia de los demás, que quedaron indefensos y fueron asesinados, tú puedes defenderte. El desempeño de su equipo en esta pelea es tan impresionante que impresionó a los espectadores. Rudeus recibirá la puntuación más alta, ya que destruyó a 3 de los maestros, seguido por Zanova y Fitz, quienes derrotaron a un instructor cada uno, y el liderazgo de Ariel, que mantuvo a los otros instructores bajo control y permitió que el equipo derrotara a un instructor. Al final, esta sangrienta lección imbuyó en todos los estudiantes de lo débiles que son y lo aterradora que es la existencia llamada Arbalest. Chapter 157. Newlyweds 2. ¿No es excesiva esta lección? Aunque no suframos daño físico, el dolor debería ser peor, ¿verdad? Rudeus gimió mientras seguía sintiendo dolor, a pesar de que la lección había concluido hacía 2 días. El dolor seguía arraigado en su cuerpo. Esta es la desventaja del método no letal de combate a vida o muerte. Bueno, no lo creo, maestro, es excelente que ni mis aliados ni mis enemigos murieran en mi ataque. Algunos podrían perder el conocimiento, pero todo está bien, siempre que no estén muertos. ¿De qué demonios estás hablando, hombre? Más de la mitad de los estudiantes intentan desesperadamente evitar la lección. No está claro si su fracaso fue por suerte o no. Sin embargo, ¿no comentaste que es fascinante presenciar cómo individuos que se menosprecian entre sí cooperan para sobrevivir?
Mi opinión no ha cambiado, pero empeora cada día porque los profesores cambian constantemente, sin mencionar que la presencia de los profesores se ha convertido en una carga que lleva a los alumnos al desaliento por su incapacidad para soportar a pesar de sus enseñanzas. Bueno, sería preferible a su muerte en el futuro, ¿no? Es cuestionable que la tragedia que predijeron ocurra, pero tienes razón en ese aspecto, sería preferible que pudieran defenderse y no perecer instantáneamente ante amos como esos. Bueno, Ariel Sama también dijo que Claude está demostrando su destreza ante la realeza del continente al no meterse con Arbalest, de lo contrario, ni siquiera sabrían cómo morirían, mientras llevaba los platos a la mesa y los colocaba frente a Zanova y Rudeus, Silpi comentó. Oh, qué comida tan deliciosa ha preparado, señora. La elogió Zanova. Ya veo, es tanto una campaña política como una medida de protección, seguramente habrá consecuencias, ¿verdad? Por lo que he oído, varias naciones han intentado causar problemas a Arbalest, incluyendo a Asura. Sin embargo, todas son aniquiladas por el contraataque de Claude o la trampa de Mike. ¡Guau! ¡Qué forma tan madura de comportarse! ¿Cómo se le ocurrió hacerlas? ¿De verdad solo tienen un año más que nosotros? Ahora que lo mencionas, los instructores que entrenaron con nosotros anteriormente son aquellos que trabajan a la sombra de Arbalest. Suelen ser quienes entregan cartas amenazantes a cualquiera que se les oponga, y como pueden esconderse y aparecer de entre las sombras, no puedo imaginar a nadie que no les tenga miedo. Sí, basándome en mis observaciones sobre su estilo de combate, parece que también son capaces de sumergirse en las sombras. Actualmente, no puedo identificarlos de ninguna manera. Ni siquiera la magia de barrera puede evitar que se escondan en las sombras. De hecho, también son hábiles copiando humanos y creando maniquíes. Su objetivo también puede ocultarse tras la sombra, lo que hace improbable que alguien los detecte si deciden ser espías. Uf, ¿qué clase de monstruos cría ese amigo nuestro de la infancia? Solo pensarlo me da escalofríos. Bueno, entonces dejemos de pensar en eso y comamos, maestro. Tenemos que terminar mi clase de dibujo de figuras. Está bien, Fufufu, disfruta tu comida. Gracias por la comida, Claude. Vuelve aquí. Isolde gritó inmediatamente mientras corría tras Claude llevando la comida. Mira, Isolde. Antes de ofrecérselos a tu marido, ¿no deberías probarlos primero? Lo he probado y está delicioso. Ergo, hazlo más apetitoso. Tiene una pinta terrible. Incluso Claude, que se había acostumbrado a comer carne envenenada y cruda durante su estancia en la prisión sin nombre, se asustó ante el plato en las manos de Isolde. ¿Qué quieres decir con apetitoso? Se ve tan delicioso como sabe. Al oír esto, Claude se puso más pálido y aceleró. Al huir de Isolde, que se acercaba, no pudo evitar sentirse mal. Sin embargo, el tentáculo retorcido y el humo oscuro que rodeaba la placa lo asustaron sin razón aparente, y obedeció a su instinto de huir del peligro cuanto antes. En cierto sentido, el gusto de Isolde puede verse distorsionado por su visión, ya que algo que parece incomestible puede ser visto como un plato delicioso. Claude no sabía qué salió mal, pero por ahora no quiere probar el plato y se envenenó sin motivo. Mientras huía con éxito, se encontró con Ginobrix. Oh, Dios de la nube, me alegra verte aquí. ¿Qué te hace venir al área de práctica del dios de la espada, a un combate de entrenamiento? Oh, Gino, no, estoy huyendo de mi esposa. Acaba de crear otro plato de otro mundo. Eso es muy increíble. Cuando Gino recordó el día que visitaron su residencia para una fiesta posterior, recordó que la comida de Isolde era visualmente atractiva y apetitosa. Eris y su novia Nina entraron entonces a la despensa. Experimentaron con la comida hasta que descubrieron los alimentos más sabrosos que jamás habían probado. Para ellos al menos. De su obra maestra, el dios de la espada y el dios del agua, que no querían rechazar sus esfuerzos, los probaron y los elogiaron al principio. Como resultado, Gino y los demás de los dojos pronto siguieron su ejemplo. Se desplomaron uno a uno como consecuencia de la intoxicación alimentaria. Nadie dejó de lado al dios de las nubes que se negó a tomar nada. No entiendo por qué me dio esa comida tan desagradable a pesar de saber que ya había matado al dios de la espada y al dios del agua. Su abuela es víctima de sus manipulaciones. Maldita sea, da más miedo ahora que estamos casados. Mis condolencias, puede que ahora te sientas superior, pero debes saber que Nina puede ser quien te obligue a comer esas cosas después de esto. Gino se puso pálido al escuchar esto porque está aterrorizado por el futuro. Bueno, primero debo derrotar a la maestra Galfarión antes de casarme con ella, jajaja, dijo Gino mientras se frotaba la mejilla incómodo y reía.
Dile a Nina que le dé al dios de la espada esa comida repugnante, y él te dará la mano de Nina y te casará mañana. Créeme, funcionará. Claude. Mierda. Y Solté está aquí, tengo que correr. Hasta luego, hombre. Dijo Claude, mientras volvía a huir de Isolté al azar. Gino solo podía mirar al recién casado mientras se rascaba la cabeza y se preguntaba por qué no dejaba a Isolté en paz y huía. No le sería difícil. Bueno, supongo que en realidad no quiere huir de ella y solo quiere que deje de darle comida, Chapter 158. De Devil endémico en la zona poco iluminada, las paredes están cubiertas de datos e información tallados. Mientras el hombre en la cámara estaba solo y estudiaba las estadísticas acumuladas que estaban correctamente estructuradas de principio a fin con respecto al mico de mana que todavía viajaba con el trovador, no pudo evitar notar un punto vocal que debería tener la información que deseaba. Yo, el jefe de la división de inteligencia, me encontraba orgulloso en la sala de investigación que contenía todo el material que deseaba, obtenido de múltiples fuentes con el fin de vincular todas las posibles deducciones para localizar lo que deseaba. ¿Qué pasó en esta zona? ¿Por qué no había información disponible al respecto? No puede evitar murmurar ya que no puede encontrar ninguna información sobre el área que indicó en el mapa. Debería haber un feudo en el área cercana a Shirone y la zona de Strife, donde se ha mantenido de forma autónoma sin interferencia de Shirone y la zona de Strife. Un lugar donde pretendían establecer un segundo centro de la zona de conflicto. Aunque no tenga éxito, debería haber información sobre ellos. ¿Cómo es posible que no haya absolutamente nada? No hay información sobre ellos, no hay sobrevivientes que hayan venido de allí, no hay estructuras habitables en el terreno, y ni siquiera se han descubierto cuerpos ni tumbas en ese lugar. Esto es desconcertante porque no queda nada de la estructura que debería estar allí. ¿Hay algún tipo de magia en juego aquí? Habló consigo mismo mientras buscaba alguna información sobre ellos. Demonio. Un tipo distinto de ser distinto de los demonios del continente demonio. Un ser inmaterial que está cerca pero distante de los espíritus. Un ser misterioso que surgió abruptamente y luego desapareció sin dejar rastro alguno. Un conocimiento que no tenía. Jajaja. Aquí está la pista. Sin duda, algo queda de ese lugar. Por fin he encontrado la pista. Gregory, el jefe de la división de inteligencia, estaba encantado con la nueva información que dedujo. Mientras estaba sentado a la mesa y murmuraba algo mientras miraba la pared, rápidamente borró la sonrisa de su rostro. Un poder capaz de borrarlo todo, incluyendo estructuras y recuerdos, encontrar este peligro oculto antes de la manifestación de la mazmorra, es aterrador. Mientras reflexionaba sobre lo que sería mejor para ellos y cómo manejar la situación, Gregory chasqueó el dedo y una figura emergió de su sombra. ¿En qué puedo ayudarle, señor Gregory? Ustedes, los de la División U, me aterrorizan constantemente cada vez que aparecen. Sin embargo, ¿ha respondido el maestro Claude a mi mensaje? Sí, el maestro Claude le ha autorizado a enviar personal de la División E para investigar el paradero del territorio desaparecido. Bueno, envía otro mensaje al maestro Claude. Parece que el enemigo son personas capaces de usar magia de alteración masiva de la memoria. Con esto quiero decir, una que altera el mundo. Claude y Clara se reunieron en la habitación de Claude en la residencia del Santuario de la Espada para discutir la carta que les proporcionó Gregory. Al recibir el mensaje de Gregory, Claude no pudo evitar temblar mientras miraba al cielo y contemplaba cómo manejar este tipo de circunstancias. Esta es la primera vez que escucha el término magia que altera la memoria, pero lo que no sabía sobre las cosas misteriosas es irrelevante. Conocer el futuro y una línea de tiempo diferente a la que él vivía es algo insondable en sí mismo. Además, está presente un dios capaz de destruir el mundo, y se desconoce qué hace. Puede que observe constantemente a Claude, o puede que no. Al final, no tiene control sobre la situación y solo puede desarrollar contramedidas contra lo desconocido. Esta operación es más peligrosa de lo que imaginaba. ¿Qué estrategia deberíamos emplear para manejar la situación? Cuando le pidió a Clara su opinión, Claude declaró: ¿no deberíamos informar primero de esta situación al juglar? Este adversario le era irrelevante, independientemente de las circunstancias. En estas circunstancias, es posible que los demonios ya hayan asumido la personalidad de otro individuo sin nuestro conocimiento. Este problema debe manejarse con cuidado. Un enemigo oculto que puede ser cualquiera, un hechizo que altera el mundo, ¿qué nombre tan aterrador? ¿Es esto algo que un mago de rango divino puede hacer? Dudo que sea un evento que cambie el mundo, pero la idea de que pueda afectar a todos los que lo conocen ya es bastante aterradora.
Sin embargo, saber que pueden morir y recuperar las partes del cuerpo del niño es una excelente información que nos proporcionó el trovador. Claude suspiró y sacudió la cabeza mientras le entregaba a Clara cartas que contenían la información que había preparado. Envía a la gente a entregar este mensaje a nuestros aliados. No queremos que nadie de Arbalest ni de ningún país o zona aliada sea atacado por la espalda por esos demonios. Entendido, maestro, Clara declaró mientras salía de la habitación. La situación es peor de lo que esperábamos. Fin de la temporada 1.